Hola mis queridos amigos de Géminis, bienvenidos a su canal Sami Tarot. Te quiero invitar el día de hoy a que hagamos una oración poderosísima de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido y aquellas bendiciones que vienen para nosotros. Yo sé que son muchas, que son millones de bendiciones, y si tú también estás convencido de eso, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tienes algún pedido de oración, también lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Bueno, también te quería invitar a que consultes tu signo ascendente. En la descripción de este video está cómo calcularlo y otras cositas súper especiales para ti, que son una sorpresa muy especial para ustedes. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor, déjala pasar. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial de los ángeles general para ustedes. Los sueños saben sobre el futuro. Mira, mi querido y mi querida, tus guías espirituales te están mandando señales, te están mandando visiones, te están mandando mensajes, pero al parecer tú como que no los estás viendo y no los estás escuchando. Entonces te van a mandar por medio de sueños, de un sueño, te van a mandar algo, una visión acerca de tu futuro, de esa guía que tú estás necesitando en este momento. Así que lápiz y papel al lado de tu cama, y apenas te despiertes, recuerda lo primero que se te venga a la cabeza de tu sueño, escríbelo en ese papelito y después lo consultas en Google, en YouTube. Ya verás que vas a tener una orientación certera, acertada y verdadera acerca de eso que tú necesitas esclarecer en este momento. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis queridos y queridas que están en una relación. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita. Bueno, vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. Es una persona que depende mucho de ti. Es una persona muy pegada a ti. Inclusive yo podría decir que es un amor hasta enfermizo. Es una persona que inclusive te manipula a ti con los sentimientos. No sé, es una persona que la verdad, te hace hacer a ti cosas basado en lo que tú sientes por él y por ella. Es una persona que te causa, no sé, culpabilidad, te hace sentir a veces culpable por cosas que realmente no te tienes que hacer sentir culpable. Bueno, tu persona especial a ti te ve como un rey, te ve como una reina, como un príncipe, como una princesa. Sí te admira, es una persona que te admira y te quiere, pero es un amor bastante, no sé, dependiente, psicodependiente. Inclusive podría decir yo que es un amor bastante malsano. Es una persona que a veces le dicen cosas acerca de ti, que le dicen cosas a veces buenas, a veces malas, y que la verdad a veces se siente como muy inseguro, muy insegura de que tú realmente lo quieras o lo quieras. Vamos a ver qué les espera para ustedes en un futuro más bien cercano. La verdad, cierta época de inestabilidad, cierta época de ansiedad, de angustia, pero ustedes van a lograr encontrar un equilibrio y solucionar estos problemas y dificultades que tienes tú con tu persona especial. Los vas a lograr solucionar y salir adelante, seguir adelante. Lo que sí es que tienen que ser muy prudentes el uno con el otro, ponerse cada uno en su lugar y no tratar como de que el otro te solucione tanto tus problemas, ya sea económicos, emocionales, espirituales. No cargarse tanto en la otra persona, porque la verdad eso se podría convertir ya en algo cansado, ya en algo muy pesado para la persona que lleva la carga, y de pronto no llevarse o sea, no ser una buena relación. Sería una relación más bien como padre-hijo o madre-hijo, algo así, una psicodependencia que no es nada bueno. Vamos a ver qué te aconsejan los angelitos a ti el día de hoy, para ti que estás en esta relación. Mira, espectacular. Ese angelito te dice: sufrirás una transmutación. Mira, un crecimiento de adentro hacia afuera, un despertar ya, un sanar de heridas, un niño interior, una niña interior que va a salir a llorar, a patalear así, pero a sacar todo eso que tienes dentro, todo ese dolor que tienes dentro, que tienen ustedes como pareja, lo van a sacar y van a lograr subir a otro nivel de evolución en la relación de ustedes. Bueno, va a ser algo totalmente maravilloso, espectacular. No te digo que no te va a doler, te va a doler, porque son heridas que salen a la luz nuevamente, heridas que tal vez están purulentas por ahí, pero va a ser algo maravilloso porque vas a lograr sanar, sacar eso de una sola vez de tu vida y seguir adelante. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Mira, esta carta es la carta del asesoramiento. Me habla acerca de la fortuna de ustedes dos juntos, como unión, como pareja,
o sea, que se compenetren más, que se conozcan más, que se apoyen el uno al otro, y de esa manera ustedes van a lograr tener una relación hasta envidiable, mis queridos y queridas amigas que están en esta relación en este momento. Les mando mucha luz, mucho amor, muchas bendiciones y para adelante con esa relación. Bueno, ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas. En este instante se encuentran como muy deprimidos, deprimidas, porque al parecer acaban de salir de una relación amorosa. Están atravesando como la tusa, el guayabo de una relación amorosa que les trajo muchos problemas, muchas dificultades. Bueno, pero al final del camino está la luz. Al final de ese túnel está la luz. Va a volver tu confianza, vuelve tu optimismo, vas a volver a ser esa misma persona que eras antes, alegre, jovial, desinteresada, bueno, que hablaba con el uno, con el otro. Bueno, vas a volver a ser esa persona. Vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano, un futuro probable para ti. Mira, tienes que tener mucho cuidado con cierta situación, ciertas peleas y discusiones con personas cercanas a ti. O también tener muchísimo cuidado con tu salud, tener mucho cuidado con tu salud, porque podrías estarte enfrentando a cierta enfermedad que te podría estar, no sé, dejándote tal vez en una condición no muy favorable. Entonces, si tienes síntomas en este momento, bueno, por favor, ve al médico, chécate, hazte los exámenes, los estudios, ponte en tratamiento, porque podría ser algo serio para ti. También, mira, me marca una época de soledad en la cual tú vas a tener la oportunidad para crecer, tu crecimiento espiritual, para hacer tus planes, tus proyectos, todo eso que tú tal vez estando con alguien no lo pudiste realizar. Bueno, llega esa época para ti. Después de todas estas cuestiones de la enfermedad, de los problemas, de la soledad, viene un florecimiento totalmente maravilloso para ti en todos los aspectos de tu vida. Te vas a apasionar por la vida, vas a ser una persona creativa, soñadora, que va a salir adelante, que va a seguir adelante, y que la verdad la fortuna le va a florecer en todos los aspectos de la vida, no solamente en dinero, sino también en lo demás. Bueno, vamos a ver qué te dice el angelito el día de hoy para ti. Esta carta te dice: los sueños saben sobre el futuro. Mira, espectacular. Vas a tener una revelación, un sueño. Ese tipo de sueños que uno nunca los olvida, bueno, ese tipo de sueños vas a tener. Así que lápiz y papel al lado de tu cama para que apuntes aquella primera palabra, aquella frase que tú recuerdes de tu sueño. Bueno, la vas a anotar y después buscas en Google, buscas en YouTube acerca del significado de ese sueño y vas a tener una revelación que te va a servir muchísimo para tomar decisiones en tu futuro. Vamos a ver ahora qué nos dice el tarot egipcio a ti que estás solterito y solterita. La carta de la cooperación de manera invertida. Bueno, este me habla acerca de una herencia. Llega a tu vida una herencia de alguien, de una persona que te va a dejar algo, una suma bastante considerable, y que te va a ayudar a ti a cumplir sueños y proyectos que tienes en este momento. Lo lamentable es que va a ser alguien que va a fallecer de tu entorno familiar o de tu entorno muy cercano, que te quiere mucho y que te va a dejar este dinero. Bueno, mucha luz, mucho amor para ustedes y vamos para adelante. Vamos a ver qué me les dice con respecto a la economía. A ustedes reciben unas noticias totalmente positivas, algo muy bueno, no solamente para ti con relación a la economía, sino también para tu familia. El angelito te dice: tu pareja te dará paz. Mira, en este momento tal vez estás solo, estás sola o tienes una pareja. Bueno, esa persona que está a tu lado, esa persona te va a ayudar a aconsejar, inclusive te va a apoyar económicamente. Y si estás solterito o solterita, va a ser alguien muy allegado a ti, o tu yo cuántico también, que te va a ayudar a esclarecer muchísimas cosas que no tienes claras en este momento con relación a tu economía. Pero que llega una buena noticia, llega una buena noticia. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio. Es la carta del apostolado de manera invertida. Mira, esto me habla acerca de cierto amigo o amiga de ustedes que los perjudica a ustedes con relación a la economía de ustedes. Es una persona que los mal aconseja o los mal influencia acerca de sus gastos, acerca de sus inversiones, de sus negocios. Ten mucho cuidado con este personaje. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad. Hola, bueno, esto es como digamos un bonus súper especial para ti. Quiero que en este momento pienses en aquello que tú tanto anhelas, que tú tanto deseas,
Piensa en eso y vas a cerrar tus ojos y vas a imaginar esa escena con todo detalle, con absolutamente todo detalle. Si es cuestiones de dinero, bueno, lo del dinero. Si es cuestiones de amor, encontrarte con esa persona, dándote un beso. Bueno, si es de tu salud, viéndote saludable. Si es de alguna pelea, discusión con alguien, bueno, viendo que ya están bien con esa persona, quiero que te lo imagines muy, muy bien. Bueno, voy a darte unos segunditos para que tú te lo imagines. Bueno, ahora quiero que abras tus ojos y sientas que eso ya ha sido realidad. Lleva tus manos al corazón, tus manos junticas al corazón y haz una sonrisa así gigante en tu rostro y en tu corazón también sonríe, por favor. Y cree que ya es verdad, que ya es realidad. Esto lo puedes realizar por 21 días y verás que eso se te hace realidad. Te mando un abrazo gigante, gigante.